Nada, vienes aquí que justo voy a estrenar jueguecito nuevo. A ver qué tal va esto. De qué va y todo eso. Que justo lo comentó ayer Kiss, así que... Como no domino nada de este juego, lo vas a poner normal, ¿eh? Que se vea bien, hombre, en la letra. ¡Supernova! Vamos, niños, vamos a seguir con la clase de vocabulario. ¡No! Gino, lo siento. Después de la O viene la P. Muy bien, Gino. Vamos a decir palabras con la P. P de puerta, P de Pikachu, P de pino. ¡P de puta! Eso no. ¡Puta! ¡Puta! ¿Qué no? ¡Puta, puta, 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 puta! Oye. ¡Hijo de puta! ¿Qué tal, León? Buenas noches. Castigado. ¿Por qué quedas en la tierra? Vámonos de la tierra. Esta podría ser mi mesa tranquilamente. A ver, ¿qué tal? Pues no sé, yo tenía curiosidad de probarlo. A ver qué tal se ve y qué tal va el juego. ¡Hola, Kiss! Mira, al final ha caído. Buenas noches. Sí, yo estaba pensando en plan, ¿qué empiezo hoy? ¿Qué empiezo hoy? Pues mira, empezamos esto, a ver qué tal. Y mira, yo no solo sé de juegos del espacio así, pero le tengo curiosidad. ¿No arrancaba o qué? ¿Este quién es? Phineas Vernon Wells. Fugitivo, buscado por la Junta. Guay, guay. No sé si jugarlo con mando, con teclado y ratón. Ahora veremos. Left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Si usas el mando me voy. No, si es como un farol de ratón y teclado seguramente. Puntos restantes. A ver. Es un poco shooter, entonces esto va a ir a ratón y teclado. Fuerza. Cuerpo a cuerpo y tu capacidad de carga. No, yo creo que iré a disparos, La inteligencia influye en el daño adicional de los impactos críticos. Bueno. Este no está mal. La percepción influye en el daño adicional por impactos en la cabeza y en los puntos débiles. Este sí le va a dar un puntito. Encanto. El encanto afecta a la reputación con las facciones y la activación de habilidades de acompañante. Esto sí, hombre. ¿Y esto? Aumenta la regeneración natural. Sí. Pensaba que lo compraron, creo que si mal no recuerdo, con el Faro de Vegas, porque es la gente que se fue de Faro. Ah, sí, lo sabía. Eso, pues mira. Lo vamos a dejar así. Y ya está. Total. Supongo yo que luego se podrá seguir cambiando. Vas a quitar el mando. Va, así. 2 puntos adicionales. Pues yo qué sé a qué darle. A ver, diálogo. Mentira. Podemos mentir. Curioso. Ganzúas, ¿vale? Esto sí me interesa. Aunque solo le puedo dar 2 puntos. Ah, le doy al conjunto, vale, le doy a todo esto. Vale. Pues le voy a dar...
Claro, me gusta darle el sigilo, pero Subtle bueno, and discreet. Exactly what I need. If sí. we're ever captured, I'll let you do the talking. Ah, sí, me gusta tener conversaciones con la gente. Aptitud, pero ¿cuántas cosas tengo que darle? Sin aptitud aparente, el del crono parece un juego, parece un buen primer empleo para alguien con tus talentos. Expandir el alcance de la humanidad llevando a la civilización a la frontera del cosmos, eso es lo que ya bastante medida. Aplomo +1. A ver, me pone ahí que me dan bloqueo +1, persuasión, no. Inspiración. Subchef. Y la hostia. Técnico del servicio de bebidas. Especialista en operaciones ascensorísticas. Un experto en ascensores. Todo aquel que piense otra cosa no se merece llevar la insignia. Ser especialista significa algo en tu tierra. Es un compromiso de movilidad ascendente y descendente al que no puedes poner precio. Creo que me voy a quedar con este, ¿eh? ¿Por qué? Porque me ha parecido más gracioso. Experto en ascensores. A ver, ¿qué nos hacemos? ¿Mujer o hombre? Porque no hay raza rara, ¿no? Venga, nos vamos a hacer una mujer. Ahora va a ser Triny otra vez. Va a pasar del Lord de Fales aquí al espacio. A ver, cabeza. Porque supongo yo que se la verá bastante. Pues casi mismo esta cara me va. Triny. Bueno, todavía podemos decidirle nombre, ¿eh? Color de ojos. Oye, los rojos me gustaban. Así está bien. Frente. Hola, Cartrek. Pues este se llama The Other Worlds. A ver qué tal. Según Kiss es un rollo Fallout, así que a ver qué tal. A mí los Fallout sí me gustan. A ver, tamaño de los ojos. No. Eso no es el tamaño. Este. Ahí ven grandotes. A lo anime casi. Sí, mira, Otherwise no conocía. Tamaño de la boca. Muy grande. No, tampoco tan grande, así. Boca. Ahí. Nariz. Ahí. Anchura. Nah, chiquitita. Nariz. Mejillas. Ahí. Yo hoy estaba ya que no podía ya con mi vida, macho. Pelos también, Dios mío. Dios mío.
Así mismo. Cejas. No, color de pelo. Pues me gusta primero, sí, así. Cejas. Algo así. Vello facial. Desde luego. Así. Vale. Características. Maquillaje. Va del amor, mozo. Ascensorista uniceja. Ay, con pequita. Las pequitas sí me gustan. Manchas. Uy. Tiene que estar un poco guarra, porque es experta en arreglar ascensores. Cicatrices. Ahora de Last of Us. Pues ni puñetera idea, bueno, juego. Ahí. Y edad, pues. Madre mía, la joven. Así. Y siguiente. ¿Cómo te llamas? Ok, hasta ahora Kiss. Pues se va a llamar Triny, sí. Es nuestra Triny. Nuestra Trinidad. Trinie. Acepto. Un nombre para tu personaje, si ya lo... Ganga espacial se muere por conocerte. Pues sí. Así se va a quedar, Pues adelante, la aventura empieza ahora mismo. ¿Hay algún ascensor que arreglar? Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. La mejorás. Pues me da que se va a morir este hombre. Initiate skip jump. ¿Cómo? Se ha salvado. Terra 2. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down. If drive is Shit. inoperable. Vamos, que sí está dañada la nave, vamos. A ver, cuando manejamos, quiero ver cómo se maneja. Ah, there Pone. you are. Wondering what's going on, eh? A bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to No, complete its journey at no. sublight speed. Refresca. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years. Ah, yo estaba metido ahí. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body Se ve bastante guay, como juego sea así. concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more Vale. if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my Ah, head. estás en búsqueda de captura. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! ¿Qué? Creo que sí, Aaron. Es en primera persona.
this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. Pues a ver. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as ¿Para qué me you land. vigilas? Good luck. All the colonists are counting on you. ¡Hala, hala, hala, hala! Ah, vale, estoy llegando a tierra. Estoy aterrizando. Un bonito mundo. Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? A ver si está demasiado cerca. Oh, that idiot. I told him to Lo ha land the aplastado, beacon tío. and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Joder, macho. Es que a quién se le ocurre. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. No tengo arma, no tengo nada. No, a Aaron no le gustan los juegos en primera persona. O a mí, por ejemplo, hay algunos que me chiflan. Me puedo subir igual un poco, ¿eh? Se ve bien, ¿no? No va con tirones ni nada. Guay, guay, guay. Que oye, eso estamos de pruebas. Oye, pues se ve hermosete el juego, ¿eh? Mucha luz, mucho color. Vale, típicos controles. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso! Adiós. Con el Game Pass. Supongo que podrías. De todas formas, este juego lo regalaban en la Epic, ¿eh? Así que si habéis estado reclamando los juegos de la Epic, igual lo tenéis ahí. No, pero está en Epic. Adrenalina, ¿no? ¿Qué hay enemigos o qué? Y hola, Sirius. Los bichitos ahí. El medidor de consistencia aparece. Ah, vale, sí, eso es mítico que me están viendo, ¿no? ¿Lo has visto? No, ya no. ¿Te imaginas? Un pachi de repente. ¿Qué pasa? Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Vale, vale. ¡Hola, bichitos! No puedo coger uno, ¿eh? De momento no puedo coger nada. ¡Ah! Me he roto la pierna. ¿Estás en las últimas? No estoy en las últimas. Pero bueno, vale.
¡Está vivo! Hey, you've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. ¿Qué te ha pasado? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. No, voy regalando yo medicina así porque siempre. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Uy, qué tonto eres. Barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with O sea, se disparó a sí mismo y por eso está herido. Spacer's choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Ah, vale. Unless I'm dead, I'm contractually obligated Pensaba que era to darle finish my 5 post. medicinas o I will algo. report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders go sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Igual esto, Yeah, you sound a lot like my lieutenant. Hope this gun serves you better than it did me. Eres un All inepto. Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. ¿Ves? Estas cosas me molan, tío. Que le pueda trolear o a ver qué pasa. O sea, es algo de... A ver, no. ¿Me puedes decir dónde estoy? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Pues adiós. Es que te metes un patadón. Estás herido por tonto, Damage my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the... This... Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente todo. Bueno, te quedas aquí entonces, ¿no? ¿No quieres venir seguro? Yo pasaba por aquí a saquearte la tienda. ¡Hombre! Merecía estar muerto. Lamento armadura, anda. Hay consecuencias, bueno, pero ese estaba muerto, ese no iba a sobrevivir. Y si no, siempre puedo mentir. A ver, he jugado un Fallout y he hecho 1000 virguerías haciendo estas chorradas, así que esto puede ser divertido. No vamos a ir a lo legal todo el rato. Ahí, ¿ves qué guapo? ¿Qué pasa? Problemas de hibernación detectados. Dilatación táctica del tiempo. Debido a las complicaciones derivadas de la reanimación tras un largo periodo de hibernación, tu cerebro procesa el tiempo de forma diferente. Pulsa el botón de dilatación táctica del tiempo de DT para ralentizar el mundo. Así tendrás tiempo para pensar y para ejecutar acciones. A la Q, vale. ¿Qué haces? Payaso. Uy, me han dado un sable, ¿eh? A mi aire, además, por lo visto, me curo lentamente. Tengo esquiva como el Souls, ¿cómo? No he visto cómo. ¿Qué es esto?
Piratería y cerrajería. A ver. Es esto, ¿no? Báculo telescópico. Ah, vale, la F. Lo de la curva del tiempo. Saqueemos. Me voy a alejar primero. No había nada más. Está, hombre. Si además me puedo ocultar en la hierba, pues mejor que mejor. No tiene nada. No tenía nada, ¿verdad? Pues sí, la verdad, porque si no, menudo asco, ¿eh? Ahí viendo ramitas y de todo. Oye, yo había matado a más. Yo saqueo todo. Me imagino que aquí habrá peso también y todo eso, ¿no? Sí. Gestión de armas. Puedes tener hasta 4 armas equipadas al mismo tiempo. ¿4? Ahora tenemos la pistola. Tenemos la espadita. A ver qué hace la espadita. Y ya está. Consumibles. Modificaciones. Esto son las ganzúas. Misiones y basura. Vale. Ah, sí. Qué bueno. Vale, ya lo usaré. Sabiendo cómo funciona. Le falta parry. Ya. Hay gente, ¿eh? Tururú. What in the blazes? Where'd you come from? Hola. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. God, that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a Estos son los compañeros del que he matado. marauders shambling about. You pulling my limb? I mean, yeah, of course. Marauders. No voy a comentar nada de su compañero. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Sé lo que puedes conseguir que esos merodeadores te digan a quién pertenece esa nave. Claro, yo llegué y estaba muerto. Me parece que te voy a poner un 0 en la encuesta de satisfacción del cliente. Seas cobarde, ya me acuerdo yo. You think? Most marauders can't even talk. The criminals do attract other criminals by their own nature. You know what? You're right.
It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Y ya It's está. gonna be fucking laminated. Here we go. Venga, ¿vamos o no vamos? Ven con vosotros, sí que. ¿Dónde están? Vaya por Dios. ¿Queda alguien más? Ese. Estoy escondido. Parece ser que no es lo suficiente. Subida de nivel. Has obtenido la experiencia suficiente para subir de nivel. Ahora ve el registro de tu personaje para mejorarlo. Al tabulador, ¿no? Mejorar en talentos. Cada vez que subes de nivel ganas puntos de talento que puedes invertir en mejorar tus talentos. Gasta un punto de talento. Vale, esto es como el Fallout. Está un máximo de 50. Ajá. 2 puntitos tenemos. Este has dicho que era bueno, ¿no? Para bloquear. Ah, pero es que esto es muy cuerpo a cuerpo. Es que tampoco me llama mucho la atención por ponerle a eso. Inspiración. Nice. ¿Quieres un spoiler? Si no es de historia... O sea, si es de historia no, pero si es de juegos de aquí sí. ¿Ok? Sí, dime. Ahí. Ah, pirateo, sí. Ya tengo pirateo. El pirateo he visto que es como lo de la cerrajería. Ah. No, pero esto, cerrajería y pirateo sí lo quería subir rápido, ¿eh? Esto y la persuasión. Que da un mogollón de ventajas a la hora de hablar. Y así. No, pero que... Vale. Vamos a aceptar, aplicar, vale, espera, aplicar. Vale, ventajas. En esta pantalla puedes elegir qué ventajas quieres comprar con tus puntos de ventaja. A ver. Salud inicial. Nada. Nah. Pues igual estoy por darle al peso, ¿eh? Porque el peso es una cosa importante también. Pues sí, le voy a dar al peso. El peso. Y ya está, ¿no? Oye, ¿dónde están los otros dos? Vale. Estoy viendo que tengo la barra medio tapada. Ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Ah, igual están en la nave.
Ya, pero yo quiero saquear todo. Lo de que no se vean muy bien los cuerpos es una jodienda, ¿eh? Bueno, es igual. Ya puedes realizar viajes rápidos a ubicaciones descubiertas. Si ves el mapa y eliges el destino. ¿Cómo que no? La nave misma, para mí. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Venga, Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so. Te voy a hackear, maquinita. Y me voy a quedar con la nave. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. Se ha quedado con las ganas I en la am nave. capable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I understand. I will require some time to process this information. Me gustan esos Thank you diálogos, for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing Entonces encounter. yo soy ahora el The nuevo. old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. You are welcome. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced Vaya, to make ahora emergency lo primero que toca landings. hacer es arreglar la nave encima. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable Pues a eso vamos parameters of entonces. certainty. Un asentamiento. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. Pero que no. This cartridge Esta máquina es medio identifies tonta, you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Sí, Ada, hasta ahí llego, gracias. It is difficult for me to do so. I am programmed to accept commands from Captain Alex Hawthorne, after all. Best of luck in your search for a power regulator. Que no voy a poder Try to cambiar stay el nombre. alive this time. Pago en 10, hombre. Pues cada vez que me llame Alex le disparo y ya está. Bueno, vamos a ver la nave, a ver qué tiene saqueable. If your equipment is in need of repair or modification, I suppose everything on the Unreliable belongs to you now, Captain. Banco de trabajo, o sea, esto me imagino que poder cambiar cositas. A ver, tengo una pistola. Vamos a probar una pistola. Modificar. ¿Y cómo la modificamos? Ah, la E.
Que de momento nada, no puedo hacer nada ahí. ¿Ya escopeta? Nada. Trastear, reparar, desmontar. Puedo desmontar cositas. Help yourself. No. ¡Coño! Reparar objetos. Espero que tengas a punto tu equipo corporativo y algo que puedas... que hayas equipado necesita una reparación. Puedes reparar tus armas y armaduras en el banco de trabajo usando piezas de armas y armaduras. Conseguirás desmontando objetos que no necesites. Los jugadores con el talento de ingeniería pueden reparar su equipo sin usar un banco de trabajo. Joder. Si eso es la polla. Reparar un objeto restaura la durabilidad y la efectividad al 100%, dejándolo listo para causar o evitar la mayor cantidad de daño posible. Ya, pero bueno, está bien que te lo digan, ¿eh? Y el resto, pues... a tomar por culo, lo voy a desmontar. A mí estas cosas sí me recuerdan, por ejemplo, al Fallout 4, que podían desmontar cosas. No me da experiencia, ¿eh? Mira, caca eso. Ah, en combate, eso puedo esquivar. Vamos a ver qué más hay. Sí, mejorar también, pero claro, para mejorar hace falta Want to piezas. be a brand new you? Try out our Si no quiero iniciar tu personaje, se te devolverán los puntos de talento. Ah, mira, encima puedo... No. specification machine. No Alex quiero installed it himself reiniciar de momento. right before he died. Pero que tenga la opción ahí está muy bien. The ship's engines cojones cannot es? be powered until a replacement regulator has been Este es el properly motor. installed. If you possess a power regulator, please insert the part into the appropriate slot, which is this one. ¿Vale? Vamos más para arriba a ver. Pues igual por aquí. Que no soy muy yo de explorar Due to naves. catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Ah, las físicas caca, ¿eh? Sería igual que las cosas volaran. Pero bueno, no puede ser todo tan bien. Ahora vamos. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he ¿Todas las puertas están always had me. selladas? Ah, me tendré que ir. ¿Y tú qué miras? I'll be with you, friend. I'm Ernie, from the Spacer's Choice Department of Human Resources. Town sent me hereabouts to check on the guards. Now, it seems to me, and correct me if I'm wrong here, but seems to me they're all dead. Mind telling me what happened here? Accidentally, brutally shot themselves, huh? Unbelievable. Y ya está. Yo no tuve nada que ver. Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property scattered about, bleeding out on the dirt. ¿Es que estas podrías limpiar esta nave? Is that an official Spacer's Choice spacecraft on an official Spacer's Choice landing pad? Do I look like an automechanical sanitation unit? The answer to both questions is no. You'll want to amble on over to Edgewater at your earliest convenience. Constable's office might have work for someone with your, let's just say, Pero si no me conoces. aggressive disposition. Oh, and be sure to stop by the Edgewater Provisioner for a can of salt tuna. It's not the best choice,
It's Spacer's choice. Don't get paid bits to chat with strangers. You want to chew the rag, go talk to Silas. Oye, hijo de puta, o sea, vienes, me paras y ahora te quieres ir. Payaso. Todo es para allí. ¿Y esa nave? Cositas. Hola. La pala. Importantísima la pala. Supongo yo, no sé. Ahora vamos para allí. Que por cierto, no he guardado ni una vez aquí. A ver si de repente va a crasear y a tomar por culo todo. Ah, pues mira. Ah, ya por fin me dejan andar por donde me dé la gana, ¿no? Y no tenemos mapa. Tenemos mapa. No, pues vamos a la base esta a ver qué hay. Tío, ¿cómo meten esos, La leche. Ok, no me deis el arma ese por si acaso, ¿no? ¿Dónde está el que me ha matado? Matado a dos. Madre mía. Bueno, continuamos. ¿Qué es esto? ¿Ves? Podría hacer lo mismo con los muertos. Pero no. A ver si se ha quedado aquí. Vete tú a saber dónde está. Pues supongo yo que vendrían de aquí, ¿verdad? Ah, bueno, vale, claro. Sí que ha muerto la hierba, pero ¿dónde? Mira, 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 está todo escondido. Así sí. Esto tiene pinta de ser... Gente. Gente. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me va?
he metido en problemas, creo, ¿eh? Problemas me he metido. ¿Qué pasa? Mira cómo se van. Mira cómo se van. Vale, uno menos. ¡Uno menos! Pero me voy librando de la chusma. Ahora es el momento de acercarme poquito a poco. Y hacerles escopetazo en cara. Que tampoco sé si sea muy útil. No hay un auto guardado así rápido. Guardado rápido o algo. Espérate. Para estas cosas que me gusta hacer mucho, estas virguerías. No. No. No sé por qué me sale el mando cuando no estoy con el mando. No. Sí, está total. Esto es lo que buscaba. Guardado rápido. Vale, F5. Sí tiene, F5. Ahí, y sale. Sí, hombre, siempre se aprende algo. Es que me sonaba. Tenía que tener un guardado rápido para estas cosas. A mí me gusta mucho saquear así. Y para eso necesito guardado rápido. En silencio. ¿Cómo que no data? Claro. Claro. Mira, otro guardado rápido por si acaso. Y había otra persona más por ahí, ¿eh? Mira, ahí hay uno. Pero... pues está poderoso, ¿eh? Yo pensé que era una escopeta, pero no. Pues no engancho una mierda, ¿eh? ¿Sabes? ¡Mátenme! ¡Mátenme! Oh, espérate. Cargado rápido. Ando con poquitas balas, ¿eh?
Mucho mejor. Y aquí no ha pasado nada. Oye, ¿cómo me ves? Vaya por Dios. Me quedo sin balas. ¡Pero si te estaba matando, gilipollas! Creo que quito más a melee, ¿eh? Pero... levántate. ¿Y si la ataco con melee? Oh, chaval, muchísimo mejor. F5. F5. Ah, en combate no me guarda, vale. ¡Dios! Ya está, hombre. Ahora, solucionado. Sí, la espadita quita bastante, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos aquí? F5. No la puedo abrir. Pues vaya por Dios. Más por aquí. ¿Lanzagranadas? Trae para casa. Impolutos. O sea que lo que me he encontrado es impoluto. Sí. Vamos, cuando están reparadas al 100%, supongo yo. ¿Qué es esto? Que tengo 48 granadas. Esto no es una maravilla, ¿eh? Y algo más que saquear aquí. Espera, ¿se puede subir? Coger zumo de manzapán. Muy bien. Y aquí oculto el manzapán.
Pues sí. Opino igual, Kiss. Que sea gratis, se vea bien y, oye, está divertido, oye. Puede ser unas risas de juego. Con eso me vale. Y ya encima gratis, pues mejor que mejor. Vamos al pueblo ya, a ver qué pasa. Y se ve guay, se ve bonito. La música de momento está bien, ¿no? ¿Correcta? No es mala. Vamos al pueblo. Aquí llega el experto en ascensores. ¿Necesita un ascensor que reparar? Soy vuestra mujer. Ah, vale, con la ruleta también cambio de arma. Vale, mucho mejor. Eso, quiero guardar el arma, no quiero ir con ella en un pueblo. Vamos a donde nos marque y luego ya exploraremos. Sí, ¿eh? Yo sí que oigo que el PC... Bueno, ahora está calmado, pero al principio estaba un poco revolucionado, pero un poco solo. Hay juegos de terror que el PC ha ido a 100%, al 100%. Y este no es el caso. Hola. Cantina. Buenos días. Hey, you hear about Wilson? Heard Marauders got in. Just between us, Wilson deserted. Lost his nerve. Me importa Ran tres off cojones. sick of night. A ver. You kidding me? Damn. Always thought he... Saltuna Cannery. A ver. Será aquí, supongo. Lo puedo saquear, supongo. Ah, no puedo robar. Pues eso ya lo veremos. Vale, se puede hackear también. Miss Holcomb, I need you to explain this lesson. Hola. The grease monkey, Argo. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. Guardado rápido. You asked why it's taking so long to fix. The Pues si answer's tengo que usar mis dotes Don't lingüísticas. apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. Hola. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. Ah, bueno. Food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. Bueno, pero allí, We're filling the claro. cans with Allí en invierno tenéis calor vosotros. fish. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but Yo creo que she's sí, le sigue toda la bronca. A ver qué pasa. old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? Yo que seguir mirando. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of a loyal worker? Si es que no trabajo aquí. Only regulator we got is hooked up to the town transformer.
Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. ¿A qué te refieres con prácticamente abandonada? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, que le da igual, ¿no? them a kindness. Vamos a ver qué tipo de personas hay. In the botanical labs. They're deserters. Son desertores. Former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. ¿Por qué? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. Todo por pasta. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Neither do I. The fault was entirely mine. I pushed them too hard. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Ajá. Vamos, que no es la líder de la zona. I am asking you to help us survive. Edgewater needs more workers or we will collapse. We belong to one community, the Spacer's Choice family. Ganga espacial, es que no me gusta nada el nombre, ¿eh? Then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. ¿Te quieres venir conmigo? If that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Venga, va. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger. Demasiado más pedido, ¿eh? Ahora veo. Has conseguido un acompañante. Los acompañantes son personajes que se te unirán en tu aventura y ayudarán de distintas formas. Proporciona apoyo. Sus talentos a ayudar a los míos. Aumenta la capacidad de... ¡Hombre! ¡Hombre! Cuando empiecen los saqueos y tenga sobrepeso, ya sé a quién darle toda la mierda. Sí, ¿eh? Es que en Starfield he oído de todo, que... Pero sobre todo he oído malas críticas, no sé. You some sort of freelancer? Don't even think about it. Vale, vale. Pues nada, vámonos. Ya se puede unir al grupo. ¿Te vienes o qué pasa? We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Pues vámonos. ¿Para qué esperas? Venga. Este ascensor no es... Bueno, no es de lo mejorcito, pero está bien. Aceptable. Como técnico de ascensor,
Le doy el visto bueno. Hey, ma'am, can we talk? Sorry. Let's talk when you're free. Hablaremos fuera, aquí no. Venga. Que nos pueden estar espiando. ¿Quieres venirte? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the team. Al final era más de lo mismo, ¿no? Tanto hype por un juego que es más de lo mismo y hay 40 iguales. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. Aunque sea mentira. He doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them. Eso, gracias. Necesito una tecla para que me dejes de rayar tanto. No se puede culpar a nadie por querer marcharse. Este pueblo tiene problemas. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food. A ver, que si te gusta el rollo puede estar bien, ¿eh? Pero si no innovaban nada. Tanto hype. She left after her son died. It was a real big to do. Yo de este juego, por ejemplo, algo había oído. Pero tampoco le han dado bombo y no sé, igual hasta está mejor que el Starfield. ¿Tú sabes? No lo sé porque no lo he probado. Yo igual cuando lo regalen en el Epic ya le damos. Se le murió el hijo. Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if you can get out to her. ¿Cuántas cosas? ¿Trabajaste con ella? No, espera, esto. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. Mr. Thompson's aiming to... I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Se llama Max. Vale, vamos a verlo. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right... That's what my dad used to say anyway. No, depende. Si al que le jodo es malo, me parece bien. Pero si al que le jodo es bueno, pues a veces me duele un poco. Misión activa. Tengo dos. ¿Cómo eran las misiones? Espérate. Gracias. Esta la tengo que hacer luego. Más adelante. Tenemos que hacer esta misión ahora. Que también me gusta ver cómo es esto de las misiones así. Victorio Max. Este es el que teníamos que ver, ¿no? Cuando nos joden a los demás el teletransportarnos en juego multijugador o cuando empujas a mí sí, no le duele porque somos malos. No, hombre. Capullo. Lo tenías ahí guardado, ¿eh? O te empujo con el caballo, cosas de esas. I've always felt weird in here. It's too clean. Qué guay esto, ¿no?
¿Esto que es una iglesia? Hola. Work fortifies the spirit. Es otro tipo de oso rencoroso. Hola. Hey there, Mary. Don't see you around here too often. Oh, I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessionals. What have you got to confess? You ain't thinking of... ¡Fiesta! What? No. And I... Este es Max. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. Ay, padre. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Somos amantes, ¿qué pasa? Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison. Anything at all. Spiritual counseling. Tosbol? This season's tossball predictions. The quickest way out of town. They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No. How about, work fortifies the spirit. Solo quiero saber en qué consistía vuestra religión. The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion at the beginning of time. Contentment is found by accepting one's role in that grand plan. ¿Cómo habréis con ese gran arquitecto? ¿A través del rezo, la meditación? Sí, necesito saber. You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion, a ver si contradecimos su religión. ¿A qué podéis aspirar? We will eventually decode the plan and all its intricacies. Tarde o temprano. Once we are able to deduce the properties of every particle in the universe and its trajectory, we will know everything. The future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing peace. No one will ever need question their path again. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to grand architects. Sí, todos vamos a ser dioses. ¿Cómo es eso? Cuéntame más. Well, first there's the matter of the secret blood rites and animal sacrifices. ¿De sangre? I'm kidding. Ah. Seriously, though, to truly understand the metaphysics involved takes years of study and contemplation. Está, y se acabó. No puedo seguir insistiéndole más. Venga. But what? I thought you would talk to him. Pues no. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. Vas a hablar tú. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Dejar sin energía a los desertores de Adelaide. Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Entonces, ¿cuál es tu consejo? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Vale. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. ¿Por qué? One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down... I happen to know such a book is, as we speak,
tainting a collector's library in Emerald Vale. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. ¿Qué pasa? ¿Tanto miedo les tienen a merodeadores? Si son soldados normales, rasos random. Una buena suma, ¿eh? It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? ¿Para qué quiere un vicario un libro prohibido y herético? I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information. Lo leeré yo antes si lo sabes, ¿verdad? On the contrary, my position means that I am one of the few legally allowed to possess such items. But do not worry. You'll be safe since... Quizá consiga tu libro y se lo venda a otra persona. I can assure you, you won't find another willing to risk imprisonment to possess this book, nor anyone willing to pay the... Pues venga, vale. Glad we see eye to eye. Ir a buscar tu puto libro. Thank you. If you retrieve it, you can all... ¿Y esto? Any progress on that? Please. What would... Adiós. ¿Y ahora qué? A ver. Misión de acompañante. El manual ilustrado. ¿Qué es esto? Eso o... Vamos a poner el libro ese. Esto tiene pinta de ser una secundaria de las guarras, pero... ¿Hay que hacerlo? Domicilio del coleccionista. Qué bonito, ¿eh? Pero... para allí, ¿no? Esto ya sí que lo puedo saquear. ¡Parvati! Pero nos vamos a pasar teta aquí. El allanamiento de la cerrajería, el piratería y el asesinato están considerados actividades ilegales y la sociedad no los ve con buenos ojos. Evita que te vean si quieres realizar estas actividades sin sufrir consecuencias. Ah, pero a ella le gusta que haga esto, ¿no? Ganzúar sí, robar no voy a robar, pero ganzúar sí, joder. Y más en... joder. ¿Qué sitios abandonados? Espera, tabulador. Que tengo aquí para nivelar cositas. Y así. Y ventajas nada, no todavía nada. Ah, estos son buenos, creo. Vamos. Te me quedas atrás. Uy, qué bonito el volcán, ¿no? ¿No podemos acercarnos ahí? ¡Hola, buenos días! Y ya está. Una modificación de arma.
Hábitos de apareamiento de las petrorrayas. Me marcaba que había más bichos ahí abajo, ¿eh? Pues ya iremos ahí, vamos a la misión principal. ¿Esto qué es? Vertedero. Ahí luego puedo hacer viajes rápidos, ¿no? O sea, lo que tenga simbolito de la brújula, puedo hacerle viaje rápido. Vale. Sí, joder. Es que hay que ir aprendiéndolo, esas cositas. Ir haciéndose con la mecánica un poco del juego. Pero... allí vamos. Esto está vacío. No, no está vacío. Vamos a esperar que venga otra vez aquí. En principio no veo a nadie más. ¿Tú estás bien? Espero que seas inmortal. Va a ser un cebo perfecto, ¿eh? José, voy a minas y todo. Este no tiene nada, este no tiene nada. Vamos para adentro a ver. A por el libro ese. Acabo de recibir una carta. La empresa ha ordenado mi traslado inmediatamente a la fábrica de conservas de Frontemar. Es una lástima. Me hacía mucha ilusión tener mi propia tienda de recuerdos en el centro cívico y vender artículos poco comunes. Pero aquí no está el libro. Mira aquí. Un revólver.
Oye, ha sido un saqueo muy satisfactorio, las cosas como son. Falta mirar el piso de arriba. Joder, se ha roto la pierna. Vamos a por ese libro a ver si lo encontramos. Por cierto, espérate, que estoy teniendo aquí muchas cosas. 133 de DPS. Ya mejor que la espada, ¿eh? Pero está en rojo y no sé si eso quiere decir algo bueno o malo. A nivel 7. Nada, no puedo usarlo aún. Eso pasaba. ¿102? A ver. Igual con esto no puedo disparar rápido, ¿eh? Pero vamos a ver. Here they come. Come out and play. Buen revólver. ¡83! Con una admiración y todo lo han puesto. ¿Parvatis que está muerta? No. O sí, sí está muerta. Supongo yo que se lo renacerá o algo. O se recupera. Oye, 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 oye. ¿Qué ha pasado? ¿Continuar? ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? Sí, me han fundido un poquito, sí. No espera tampoco ahí justo bichos en ese sitio. Está todo saqueado, ¿no? Sí. O tampoco ha sido tanto rato. Vale. Cambiamos otra vez al revólver. Que sí me ha gustado. Hace bastante pupa, ¿eh? A ver, guardado. Bien. Pues aquí hay cosas además. Okay, keep them quiet. Be quiet. What's that noise? Puedo seguir. Creo que esta vez mejor, ¿no?
Este mejor. Hombre. Después de hacer una matanza tan bien, tan limpia. Entrar a la cueva. Hay que entrar a la cueva, ¿eh? A una cueva. Pues nada. Hay que usar... Vamos a usar mucho el sigilo, yo creo. Porque parece ser útil. De momento. Luego ya entraremos como un elefante, una chatarrería de estas. Una cacharrería, como se suele decir. Pero de momento, hasta que tenga más level... Hay gente por ahí. ¿Nuestra cueva? Ah, más vení. No ha pasado nada. Yo no he sido. ¿Y esta? Pues acá había más gente. No me gustan esos sonidos raros, ¿eh? Ahora, a la cueva. El manual ilustrado. Hola. ¡Cuidado! Me lo he comido yo solo, pero vale. Vale. Me vamos a saquear. Saqueando. Todo lo que no me valga, luego siempre lo puedo vender. Creo que esa tampoco era la solución, ¿eh? ¿Y algo más por aquí? ¿Qué es eso? Creo que era mejor no hacerle daño. ¡Cuidado! No sufras. ¡Ah! Les da como un miedito, ¿no? Entrar aquí. Ah, le puedo dar órdenes. Por aquí. Bueno, ahora mismo está muerta, la pobre. Bueno, el revólver todopoderoso. Yo he visto mucho Clint Eastwood. Sé que es poderoso. ¿Ves? Se ha quedado todo pillado ahí.
Esto no me gusta, pero bueno. Lo has intentado. Mira. Hasta ahí. Cuando hacen esos spamos me encanta, Pero... ¿Cómo que te invocan? ¿Dónde está la señorita? Ah, está ahí. Bien, bien, se cura sola. ¿Y esos gritos? Nah, un pobre bicho que se ha muerto aquí con espasmos. Kaishuask. Joder, tanto ruido hecho. Vale, ya sé. Marca tú. Ah, venga, pierna rota. El cantejondo. ¡Ah, macho, mi tía! Pero vamos a cobrar la misión y por hoy lo dejamos ya, ¿vale? Pues... Hoy que era de prueba este juego... He de decir que me ha gustado mucho. Así que sí lo continuaré, ¿vale? Sí que haremos serie de este juego. Ahora, ¿cuándo lo continuaremos? Pues no sé, porque mañana hay que seguir con The Last Story. Pero está bien. Así puedo intimidar a la gente y todo eso. Me gusta. A ver, tu puto libro. Any progress on that matter we discussed? Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. ¿Qué pasa? What the fuck is this? Is this... ¿Está en francés? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. La verdad es que sí. Los reflejos ahí. ¿No quieres ese libro para impedir que los leyeras? Solo quieres para ti. Well, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. Ya me has mentido una vez, searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. O sea, tú estás aquí solo por el puto libro. Suffering I've spent. Wasted. Y ya está. Esto debe ser una especie de castigo cósmico. Yes, you're right. Such are the workings of the equation. And I've only my own hubris to blame. I certainly never planned for this contingency. Pues sí, pero bastante que me han mandado por el libro. That's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. ¿Tú de mi tripulación? Pues ya veremos, Muchas gracias, Ask. Ahora te doy cofrecitos, Dame un segundín. Ask35 y Ask resubscribed for 42 months. ¿Yo qué gano? Eso es. Free spiritual counseling, someone to watch Consejo espiritual gratuito. Not to gratuito. mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a toss-ball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking Se te da bien computers piratear as well. ordenadores, que cualquiera diría.
¿Todo esto es parte de tu formación como vicario? Well, understanding computers is, though I admit I took it further than most. And I was quite the 32nd back during my seminary days. Venga, va. Fantastic. Let me get my things in order and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Miss Holcomb. I'll be glad for the change of scenery. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave. Aquí solo has venido para el puto libro. Al pueblo que le den por culo. Mi reputación ha cambiado. Y vas a abandonar la iglesia, ¿eh? Work fortifies the spirit. Una pena. Esta tenía que descargar mi ira un poco. You had a minute. Next one comes out of your pay. Ease off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. Oye, pero esa manera de tratar a la gente, ¿qué? Eso tampoco me ha gustado a mí, ¿eh? Ha sido eso. Pues nada, vamos al Saltuna. Lo dejamos ya ahí, ¿vale? Total, tendría que venir aquí, creo. Guardamos partida. Bueno, 2 horitas está bien, de prueba. Y nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya continuaremos esto, pues mañana no. Pues mañana que es martes. El miércoles.